Hola, ¿qué tal amigos de Centro Latino de Movilización? En esta ocasión, como ven, estamos en un escenario diferente porque estamos entrevistando en línea debido a que obviamente la distancia nos impide el poder estar frente a frente, pero qué bendita en este caso el internet y bueno, sabiéndolo usar sabiamente, porque podemos entrevistar amigos de diferentes partes del mundo, como en esta ocasión. Es un honor el poder entrevistar, el poder conocer a Brenda Castro, que ella es coordinadora de reclutamiento y movilización hispana, y vamos a estar platicando, conociéndola, conociendo lo que hace y, por supuesto, aprendiendo para que todos nosotros podamos motivarnos para continuar en el camino del Señor y, por supuesto, con esta visión, el reino de Dios avanza con amigos. Y bueno, Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Ceci, muchísimo gusto, muy emocionada, contenta de estar con ustedes, de saber cómo el Señor, como tú dijiste, el uso de la tecnología acorta las distancias, pero también queriendo estar ahí con ustedes. Oh, sí, eso sería genial cuando vengas acá a la Ciudad de México, pues no dudes en visitar a CLM, las instalaciones de Milamex, bueno, que será un gustazo darte un tour por acá. Gracias. Y bueno, Brenda, ¿cómo está por allá? Ella nos está escuchando desde Guatemala, sí, ¿verdad? Así. Uh-huh. ¿Cómo está el clima por allá? Veo que está soleadito ahorita. Está soleadito, está muy rico clima, la verdad es que está tan rico que todos queremos playa. Oh, Pero sí, está muy rico. Han iniciado un par de lluvias, así que eso ha refrescado, pero gracias a Dios, en la capital tenemos un clima muy agradable en estos días. ay, qué lindo, qué lindo. Brenda, cuéntanos sobre ti ahorita, exactamente dónde estás. Ya mencionaba lo que estás, lo que tu cargo, digamos, Uh-huh. coordinadora de reclutamiento y movilización hispana, suena muy así de, ¿qué? Sí, ¿Cómo se come? ¿Qué es eso? A ver, demasiado cuéntanos. elaborado. Bueno, pues mira, desde hace poco más de un año, año y medio casi, soy parte del equipo de Avante Español. Esta es una agencia misionera que inicialmente es una agencia que está desde 1890 y ellos, Avante enviaba solo misioneros gringos, digámoslo así. Pero hace Ujú. unos años se abrió la iniciativa para el envío y el proceso de obreros de toda Latinoamérica, incluso de España, porque es para obreros hispanoparlantes. Así que yo estoy en la fase inicial del proceso que nosotros tenemos para el reclutamiento, la movilización y el envío de misioneros en Avant España. Ok, perfecto. Y eso es genial porque en realidad es la motivación que también estamos nosotros teniendo, ¿no? El poder que haya este despertar de nosotros como latinos. Antes había como este estereotipo, ¿no? De ser misionero y solamente son gente estadounidense, gente europea, pero realmente Dios está motivando a tanta gente latina bueno, agencias como la tuya, pues aquí está al alcance de. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a Avant Español? Bueno, te diré, la movilización misionera para mí empezó desde 1998. No hagas cuentas de cuántos años tengo, por favor. Ok. Pero empecé a involucrarme en mover a otros, ¿no? En conectar a gente, con ministerios, con procesos para poder llegar al campo misionero. Porque como tú bien dices, eh, hay cierta como prejuicio acerca de quién es un misionero. Entonces, el pensar que un latino, que un guatemalteco podía llegar al campo no era algo que fuera tan fácil de hacer, ¿no? Entonces, en el trayecto de todos esos años que el Señor me ha permitido ser parte de diferentes iniciativas de movilización hacia el sur de Sudán, ser parte de Comiban Internacional, estar dentro del equipo de Bienestar para las Naciones, desde México, pero nosotros aquí en Guatemala, eso me llevó a conocer personas y un día recibo un mensajito de alguien diciéndome, mira, conoces a alguien con este perfil. Yo trabajaba en mi iglesia local como la coordinadora de ministerios infantiles y a la familia, apoyando en el área también de coordinación de los proyectos misioneros, ¿no?
Y cuando recibo ese mensajito, yo digo, bueno, quizás voy a encontrar a alguien que pueda llenar este perfil. Pero luego de estar orando con mi esposo, en esos cortitos días, vimos que quizás era yo quien podía llenar este perfil. Y fue algo muy bonito para mí, porque nosotros veníamos orando por algo muy específico, y cuando es así como, ¡ting!, se abrieron los ojos y pude ver que era el Señor como invitándome a ser parte de su obra. Y me gusta porque tengo contacto con gente en Colombia, en Ecuador, en Perú, en España, en México, en Honduras, o sea, latinos que quieren llegar al campo misionero o que se preguntan, mira, ¿será que hay posibilidad para mí? No todos, tengo que decir, no todos llegan a ser parte del proceso con Avance, pero acompañar en una pequeña porción de la vida de otros es muy emocionante en este punto de mi trabajo. Wow, pero además me encanta porque déjame saber cómo plantear esto. Tú hablas de acompañar a otros en el campo misionero, pero tú estás en otra área y obviamente no podemos quitar el mérito de decir, bueno, entonces yo no estoy trabajando para el Señor y bueno, porque yo no estoy yendo hacia otros lados como ellos, pero tú lo estás haciendo desde un lado donde obviamente, como lo dices, que es bonito llevar este caminar con otros. ¿Por qué? Porque déjame decirlo, creo que es importante entender cuál es nuestro propósito, ¿no? Cada quien tiene como esta área y específica y además es emocionante cómo Dios va engranando y poniéndonos en el lugar. ¿Cómo tú supiste que, bueno, ya nos dijiste, ¿no? Que empezaste en tu iglesia, en tu congregación, que incluso quiero resaltar esto, que se pusieron de acuerdo tu esposo y tú para orar, o sea, no fue así como de la nada, pero realmente también cómo dispusiste tu vida y tu corazón a decir, bueno, aquí, y yo no voy a las misiones, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser que podamos estar también así, a lo mejor seducidos por eso, pero tú dices, esta es mi área, ¿no? ¿Cómo lo supiste? Bueno, te diré que no fue un proceso nada fácil. En realidad, yo desde niña, y es algo que recuerda mi mami, incluso los directores del colegio donde yo estudié en mi primaria, siempre usan eso como un testimonio para otros alumnos. Y yo les digo, no, dejen de decirlo porque a veces yo tenía un cierto rechazo para eso. Yo siempre dije que iba a ser misionera. Wow, o sea, okay. Yo me miraba en India y no tenía otra opción. Y todo lo que yo venía haciendo era para llegar al campo misionero. Recuerdo el día que tenía que decidir si estudiaba en el seminario teológico o si me iba a la universidad, porque las clases empezaban el mismo día y tenía el dinero para ir a matricularme en cualquiera de los dos lugares. Yo dije, voy a ir al seminario porque esto sí me va a ayudar a llegar al campo misionero. Y a medida que yo iba pensando en mis propias fuerzas, en mi manera de hacer el proceso, era como el Señor llevándome a entender otra área de su propósito. Y recuerdo que empecé a involucrarme, moviendo a otros, reuniéndome con otros para orar, recibía cartas de los misioneros y entendía sus necesidades y iba pensando de qué manera se puede ayudar a estos, ver la necesidad que otros tenían, que ya estaban por salir al campo. Y un amigo me dijo en el seminario, negra, tú no tienes otra opción, o vas al campo o no sos misionera. Y eso me dolió mucho a mí, porque yo dije, ay, y yo no miraba nada cerca, el ir al campo misionero. Pero en ese momento yo ya había entendido algo y le dije, no, esto no puede ser así. Porque así como alguien paga el precio de ir, también alguien tiene que pagar el precio de quedarse. Porque es necesario sujetar la soga para sostener a aquellos que van. Si yo no me quedo, entonces, ¿quién va a enseñar a la iglesia? Entonces, ¿quién va a movilizar recursos? ¿Quién va a acompañar el proceso de ellos? Y fue algo que, como te digo, no fue fácil de entender, pero recuerdo que leí el testimonio de un misionero, de un movilizador precisamente mexicano, que llegó con su pastor y el pastor le preguntó, si tú vas al campo misionero, ¿cuántos misioneros más se van a levantar? Y si tú te quedas movilizando, entonces, ¿cuántos misioneros serán?
Y esas palabras de ese pastor impactaron mucho mi vida porque yo entendí que era tan importante la tarea de quedarse para movilizar, para capacitar, para dar visión, para estar haciendo el papeleo, para buscar canalizar los fondos, para estar presente desde este lado, para sostener la soga de aquellos que están en el campo misionero. Wow, eso sí es muy loable, ¿no? Porque podemos a veces aferrarnos a los sueños y que a veces pueden estar bien, porque no era algo malo, ¿no? Pero Dios dice, no, yo tengo otro plan y tú no sabes, no sabes lo que puedes llegar a ser. Toda la gente que has conocido seguramente, todas las personas que tú has apoyado y por medio de ti, que han llegado otras personas a conocer a Jesucristo, ¿no? Porque tú ayudaste y aportaste, me viene a la mente y permíteme decirlo, que a veces en la misma palabra de Dios, en la Biblia, encontramos personas o personajes, o sí, personas que de repente no sabíamos o no tenemos todos los detalles, pero que fueron como esa parte medular, esa parte importante para que la historia continuara y para que la historia se cumpliera al 100%. ¿Cómo manejas tu vida en el ministerio, en Avant Español y en tu casa? Cuéntanos, como mujer, ¿cómo lo llevas? Para que nos des tips. Esa es una pregunta difícil de responder. Mira, algo que tú mencionas ahorita esos pasajes de la Biblia, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Priscila, Aquila, Onesíforo. Lo que Pablo describe de ellos no es gente, o sea, era gente común que a la vez se volvía poco común. Porque Pablo, cuando expresa de ellos, dice, estos que estuvieron dispuestos casi que hasta la muerte por apoyarme, ¿no? Y a veces uno como que trata de verlos de un modo tan sublime que no se da cuenta que era algo tan cotidiano lo que ellos estaban haciendo. Quizás Onesíforo sí fue muy intencional y buscó la manera de llegar hasta donde estaba Pablo para ir a visitarlo y para animarlo. Y yo soy mamá de 2 hijos adolescentes. En pandemia esto fue así como, ay Dios mío, ¿qué hago con estos 2 aquí? Pero desde que ellos eran pequeños y cuando nosotros nos casamos, nosotros dijimos, bueno, queremos que esta casa pueda recibir misioneros. Entonces, una de las cosas que nos ha ayudado mucho, porque mi esposo también está en otro ministerio que tiene que ver con misiones y es uno de los ancianos pastores en nuestra iglesia, es hacer que nosotros seamos alimentados de esa visión. Pero no solo porque lo escuchaste en algo, sino porque quieres ser parte de eso. Entonces, el tener a otros extranjeros en tu casa, o si no son extranjeros, el tener a otros, pero unirse en el mismo propósito, de decir, bueno, miren, hoy estamos juntos, pero vamos a orar por la necesidad de esto. El conectarnos con otros. Entonces, hemos buscado como ser muy intencionales en estar en contacto con misioneros que nos puedan decir cómo están, qué significa eso para ustedes. Recuerdo cuando inició la pandemia a una amiga que estaba sirviendo en el sur de Asia y ella nos mandaba fotos de cómo sus hijas estaban jugando en un balcón con sus Barbies, porque era lo más que ellos podían salir al balconcito. Y mi hija en ese tiempo todavía jugaba Barbies. Y mientras estábamos nosotros con las Barbies, empezamos a orar por las niñas de esta misionera y diciendo, Señor, por favor, ellas están en un ambiente, en un espacio mucho más cerrado que el de nosotros, pero trae ánimo. Mientras ellas están jugando, trae ánimo al corazón de ellas, que ellas puedan entender que tú estás allí. Entonces son esas cosas cotidianas que tú puedes escuchar de otros, pero que te llevan a orar para una intencionalidad más. Y preguntarle al Señor, Señor, en este momento de mi vida, ¿dónde te soy más útil? ¿De qué manera? Mis dones, mis talentos, mis recursos, mi posición te es útil para tus propósitos. Aunque yo esté lavando los platos, puedo estar intercediendo por otros.
Aunque yo esté lavando los platos, puedo estar hablando con alguien para animarle a hacer algo y buscar esa intencionalidad. No siempre es fácil porque requiere intencionalidad, pero de algo sí podemos estar seguros. El Señor está interesado en esto y entonces el Señor se encarga de animar nuestras vidas y de proveernos Él mismo ese de nuevo para cuando lo estamos haciendo. Wow, qué lindo. Llamémosle, como le decía hace ratito, un tip tan maravilloso Uh-huh. que todos como seguidores de Jesús debemos tenerlo, ¿no? Estar conscientes, ser intencionales en lo que Uh-huh. hacemos, a dónde vamos, qué decimos y tener presente en nuestro pensamiento todo esto. Haríamos la diferencia tanto en nuestra comunión íntima con el Señor como también en nuestras relaciones con los que están a nuestro alrededor, ¿no? ¿Alguna vez en este tiempo que tú llevas de ministerio, de caminar con el Señor, tú quisiste así tirar la toalla, estuviste cansada, dijiste, ya, Dios, ya, párale? Sí, sí, la verdad es que no solo ha sido una ocasión. Al principio, por ejemplo, para mí fue frustrante pensar que yo no iba a ir al campo. Yo realmente quería ir al campo y yo honro mucho a aquellos que van, porque de verdad me anima de sobremanera el llegar. Pero por un momento yo empecé a ver, si fulano hubiera hecho tal cosa por mí, entonces yo hubiera llegado. Si sutano me hubiera dado esta oportunidad, entonces yo hubiera llegado. Si esta persona, y empecé como a ponerle nombre a ese resentimiento, y me di cuenta después que no era así, y era como el Señor guiándome a ver, bueno, Brenda, es que esto es lo que tú querías hacer, pero mira lo que yo he estado haciendo, porque este es mi nombre, y a ningún otro yo daré mi gloria y ningún otro tendrá mi alabanza. Entonces, eso ha sido una parte. La otra es que a veces en el ministerio, no te puedo negar, cuando uno escucha eh, la situación de los obreros en el campo y tú te sientes que no puedes hacer nada, eso en algún momento es así como puede llegar a ser una carga muy pesada. Y si uno piensa que esto lo va a manejar porque, ay, yo tengo cuidado del misionero, el misionero me llamó, entonces yo voy a buscar hacer esto y el misionero necesita tal cosa, entonces yo me voy a esforzar para que él lo tenga. Eso realmente se va a derribar, porque son tus fuerzas. Entonces, ver estas necesidades como algo en lo que el Señor va a ser glorificado ha sido un aprendizaje continuo de decir, bueno, Señor, esto no es lo que Brenda puede hacer, no son los recursos que Brenda pueda conseguir, mover, enviar, no, es nada más tu presencia la que está aquí en Guatemala, pero tu presencia es la que puede atravesar los miles de kilómetros para estar allí y Él está presente y Él es el que va a mover eso. Entonces, es su palabra animando, es su palabra, es la manera en la que te conectas con otros para orar, para rendir cuentas. Y de ahí viene ese generar de ánimo donde ves que es el Señor, el que definitivamente es el soberano. Él está en su trono. Vaya. Hablando de esto, de la palabra que es la que nos anima, ¿tienes algún versículo así favorito que nos puedas compartir, que sea de estos que a lo mejor alguien que está pasando por algún momento complicado, como los que tú has estado mencionando, o a lo mejor de duda, o de Dios, ¿a dónde te puedo servir mejor? Como tú lo mencionaste también. ¿Algún versículo que te ha ayudado a ti o que te motiva, o alguna frase basada en Dios que te motive a ti a avanzar? Y si no las compartes, padrísimo. Cuando tenía 6 años fui diagnosticada con un padecimiento del corazón. Ese padecimiento me duró hasta los 21. A los 19 años me caí de un resbaladero con un alumno, porque soy maestra, y tuve una desviación completa de mi columna, al punto que mi pierna izquierda se acortó. Esto ha sido parte de un proceso en el que el Señor ha trabajado en mi vida. Y el Salmo 139, donde el salmista describe
con tanta precisión, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una sola de ellas. El salmista dice, estoy maravillado, tal conocimiento es tan grande para mí, alto es, yo no lo puedo comprender. Pero luego viene y dice, si yo subiera hasta lo más alto, ahí te encuentro. Si bajara hasta lo más profundo, ahí te encuentro. No hay donde el salmista pueda no encontrar al Señor. Y eso es algo maravilloso, sin importar la circunstancia de tu vida en la que tú estás. Eso es algo que tú puedes abrazar y decir, este es el Señor. Este es el Dios real que gobierna todo, que no hay un lugar que esté fuera de él. Pero el salmista termina con una oración después de su maravilla. Y él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Toda la maravilla que nosotros podamos tener de Dios, todo el conocimiento que podamos saber de Él, todo lo que nosotros podemos ganar en su presencia, nos debe de llevar a la posición correcta. En humildad decirle, ¿sabes qué, Señor? Si algo he logrado, si algo quiero lograr, si tengo una posición muy alta, si estoy por debajo de donde quisiera estar, no importa dónde esté, Señor, examina mi corazón, pruébame. Ve todo lo que represento en esta pobre humanidad débil, perdida, pero guíame por el camino eterno, porque ese es el Señor. Vaya, qué loco, ¿no? De repente creo que suena medio loco decirle a algún maestro, maestro, póngame un examen. Y, sí, así como que todos los alumnos, todos los demás compañeritos nos verían de como con ganas de matarnos, pero qué loco que David haya escrito algo así como, Señor, pruébame, ¿no? Y es lo que menos queremos, ¿no? Al final de cuentas, cuéntanos ya para ir cerrando este tiempo que de verdad ha sido deliciosa la plática, el poder compartirla contigo, el poder conocerte en línea, espero que muy pronto en vivo y a todo color. Que así sea. Será un gustazo que nos visites. Y bueno, algo que puedas decirle a todos los que nos siguen en redes sociales, en el canal de YouTube, que puedan ser estas palabras de ánimo de parte de Brenda Castro, que has tenido este caminar con el Señor, que a lo mejor están con el deseo de servir al Señor y no saben cómo o a dónde, que tienen un llamado a lo mejor, pero tampoco han distinguido a dónde y cómo. Entonces, ¿cuál es esa frase con la que podemos quedarnos o esas palabras con las que podemos cerrar casi esta entrevista? Ok, gracias. Mira, voy a compartirte un breve testimonio y de responderte esto. Estoy tomando clases de inglés porque mi inglés no es el nivel que necesito. Y mi profesor de inglés, él se declara ateo. Y cuando empecé las clases, él me dijo, ok, ¿cuál es el perfil de tu vida? ¿A qué tú te dedicas? ¿No? Y entonces yo estaba en una organización y él dice, tú eres religiosa. Y a lo largo de estas clases, yo siempre he defendido, no, yo no soy una religiosa. Pero un día, entre Navidad y Año Nuevo, él, cuando me conectó, me dice, él no vive en Guatemala, él vive fuera, y es un nativo inglés. Y me dice, llevo todo el día deseando hablar contigo. Porque esta mañana estaba hablando con otro alumno que vive en España, que al igual que yo, es un ateo. Y me dijo, ¿sabes qué? Al final no es tan bueno ser ateo. He tenido tormentas en mis sueños y cada mañana he estado con la angustia de no saber qué va a pasar en el futuro. Y quería hablar contigo porque yo sé que tú tienes a alguien de quien sostenerte por la fe que tú tienes. Y quiero escuchar lo que tú tienes para decirme. Y comparto este testimonio porque en ese momento yo pude compartirle a él el evangelio con claridad. Yo no estaba buscando alcanzarlo a él con el evangelio, porque yo lo que quería era aprender inglés. Entonces, quiero
quise compartir ese testimonio para poder responder a la pregunta que tú me hiciste. Y para todos los que nos están escuchando, no importa lo que tú estés haciendo, velo como una oportunidad de expandir el reino del Señor. Y para eso yo te animo a que tú puedas hacer por lo menos 3 cosas a partir de hoy. Lo primero es, intencionalmente, busca al Señor, su palabra, deleítate en oración, deleítate en la meditación que tú tienes con Él, acércate a Él, porque de verdad no va a haber nada que sea más delicioso para tu vida que eso. Pero lo segundo es, sé intencional en las maneras en las que tú te comunicas, te proyectas para con otros. No esperes llegar al campo misionero para hacer misión. No esperes que el pastor te asigne un ministerio para hacer misión. No esperes involucrarte en algo que sea ministerio para hacer misión, porque tú tienes un llamado, tú tienes un mandato de parte del Señor. Y si tú tienes un mandato de irte a hacer discípulos a las naciones, entonces tú no requieres un llamado específico para hacer algo diferente. Tú ya lo tienes, así que obedece. Y lo tercero, sé intencional en rendir cuentas de tu vida a otros. Como cristianos nos perdemos mucho la oportunidad de vernos crecer con los demás cuando pensamos que en nuestras propias fuerzas podemos lograr aquello que el Señor nos llamó a hacer. Cuando tú rindes cuentas, entonces tú, como el salmista, dices, examíname, oh Dios, porque quizás la otra persona va a poder guiarte, va a poder acompañarte, aconsejarte. La Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que busca esa sabiduría en comunión con otros. Qué lindo. Gracias, Brenda. De verdad, vaya, hermosa toda la enseñanza y estos 3 pasos que espero que pueda quedar en nuestra mente, grabado en nuestro corazón y nuestro hacer, además, ¿no? Y recordar que el reino de Dios avanza con amigos y es tan lindo que el reino de Dios, precisamente podemos tener amigos en Guatemala, podemos tener amigos de aquí y allá, y bueno, acércate a un amigo, como lo menciona Brenda, para que podamos rendir cuentas, orar juntos y más, y crecer, por supuesto, en el reino del Señor. Brenda, gracias por darnos un tiempo para esta entrevista. Sé que tienes una agenda llena, pero muchas gracias. No, gracias a ti, de verdad, muchísimas gracias. Disfruté mucho hacer esto y ánimo con todo lo que hacen, de verdad. Yo estaba viendo la página, los recursos, un par de videos y digo, wow, Señor, de verdad, que esto sea el punto de oasis para aquellos que llegan, pero también un refresco para aquellos que son bendecidos a través de todo lo que ustedes hacen. Muchas gracias, que así sea. Te mando un abrazo muy fuerte y esperamos verte acá en la Ciudad de México muy pronto. Gracias. ¿Vale? Nos vemos, que Dios te bendiga y el reino de Dios avanza con el mío.